iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Amables oyentes, tengan ustedes un feliz día. Les saluda su pastor, amigo y hermano, Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. Es muy grato poderme dirigir a ustedes en este saludo, en este día, el inicio de su programa Palabras del Pastor, por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Hoy, 12 de junio del año 2018, en el martes de la 10ª semana del tiempo ordinario. Una cordial bienvenida y les invito para que en primer lugar dirijamos a Dios nuestra oración con las palabras del Salmo 92. Se trata de un salmo de acción de gracias individual en el que una persona, el salmista, da gracias por acciones del Señor en favor de la justicia, acciones que alaba y agradece. El texto revela el conflicto básico que hemos visto en la inmensa mayoría de los salmos, esto es, la tensión entre la injusticia y la justicia en una sociedad llena de desigualdades. En su parte central, versículos del 5 al 12, este salmo nos describe la tensión. Los malvados son necios e ignorantes, malhechores, enemigos del Señor, vigilan y espían al justo con la intención de acabar con él y planean atentados. El justo, en cambio, fortalecido por el Señor, contempla cómo son desbaratados los planes de los malhechores. El conflicto es serio, no obstante, el fiel se siente fuerte e invencible porque tiene como aliado al Señor, que es excelso por los siglos. La mayor parte de las imágenes que encontramos están tomadas de la vida del campo. Esto nos permite sospechar que tal vez estemos ante un conflicto originado a raíz de la tierra. En todo este salmo se nota una crítica contra los malvados y sus pretensiones. Basta considerar el contraste entre el justo y los malvados injustos, el modo en que se presentan. Los malvados son como hierba que desaparece para siempre, perecen y se dispersan. El Señor, por el contrario, es excelso por los siglos. Del mismo modo, el justo, su aliado, es fuerte como un toro. Se le unge con aceite nuevo, brota como una palmera y crece como un cedro del Líbano, y goza de una enorme vitalidad prácticamente para siempre. Este es un salmo muy propicio para orar cuando queremos dar gracias a Dios por sus acciones, obras y proyectos en favor de la justicia. Cuando necesitamos ser fuertes en contra de las injusticias, cuando tenemos la impresión de que los malvados son más fuertes y están mejor organizados. Les invito a que hagamos nuestras las palabras del Salmo y elevemos así nuestra oración al Señor. Salmo 92, Salmo, cántico para el día de sábado. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu amor y de noche tu fidelidad, con la lira de 10 cuerdas, con la cítara y con el arpa vibrante. Porque tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué grandes son tus obras, Señor, qué profundos tus proyectos. El ignorante no los comprende ni el necio se da cuenta. Aunque broten como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. En cambio, tú, Señor, eres excelso por los siglos. Mira cómo perecen tus enemigos y se dispersan los malhechores. Tú me das la fuerza de un toro y me unges con aceite nuevo. Mis ojos ven a los que me vigilan, mis oídos escuchan a los malhechores. El justo brota como una palmera, crece como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crece en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez dará fruto, estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es recto, que en mi roca no existe la injusticia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en una muy profunda y larga introducción a los temas que tratará el Catecismo en esta tercera parte sobre la vida en Cristo. En los pasados programas y en este todavía hoy, estaremos mirando aquellos elementos que constituyen la base fundamental de la vida en Cristo, buscando sobre todo
en aquellos dones que Dios nos da y en aquellas cualidades que Dios ha puesto en nosotros y que nos hacen capaces de utilizar esos dones para que Cristo crezca en nosotros, para que sea Él quien vive y obra en cada uno de nosotros. Por eso hemos hablado de la libertad, hemos hablado de la conciencia y hablaremos hoy sobre todo de la conciencia. Dentro de la conciencia también aquellos elementos de nuestra naturaleza humana que sirven para potenciar el bien y para aplacar el mal, pero también sirven para lo contrario, porque si el bien surge de nuestra decisión de hacer lo bueno y evitar lo malo, tenemos que tener una clara conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y al mismo tiempo tenemos que tomar el control de nuestra vida, espiritualmente hablando, para que las fuerzas, los dones y las cualidades que Dios puso en nuestra naturaleza humana sean dirigidas y encauzadas hacia el bien y no hacia el mal, porque existen estas dos posibilidades. Continuamos entonces hoy con un tema que es realmente apasionante porque nos invita a un viaje hacia nuestro propio interior, cómo nos hizo Dios por dentro, y no estamos hablando únicamente de las entrañas físicas, de los órganos internos, sino que estamos hablando de nuestra vida interior, con todo lo que la hace posible, con todos incluso los obstáculos y dificultades que podemos encontrar para una vida interior intensa y acorde con la naturaleza y con la llamada que el Señor nos hace a ser cristianos, a vivir como cristianos. ¿Cómo sé yo que mis actos son buenos o son malos? ¿Cómo puede un hombre hacer esta distinción? Es la pregunta 291 del Catecismo Yucat. Responde el Catecismo: el hombre está en condiciones de distinguir las acciones buenas de las malas, ejercitando su inteligencia y siguiendo la voz de su conciencia. Por tanto, el Catecismo nos habla de dos instrumentos que tenemos en nosotros, que son la razón, la inteligencia, la capacidad de analizar y de autoanalizarnos, de volver sobre nuestros actos y hacer un análisis racional de los mismos, y al mismo tiempo descubrir que estamos dotados de una voz interior que nos ayuda en el discernimiento entre el bien y el mal, que es lo que llamamos la voz de la conciencia. Continúa el Catecismo explicando: para poder distinguir mejor las acciones buenas de las malas, existen las siguientes directrices. Primera, lo que hago debe ser bueno. No es suficiente una buena intención. Atracar un banco es siempre malo, aunque se cometa el atraco con la buena intención de dar el dinero a la gente pobre. Segunda, aunque la acción sea realmente buena, la mala intención con la que llevo a cabo el bien convierte en mala toda la acción. Si acompaño a una señora mayor y la ayudo a entrar en su casa, lo que hago es una buena acción. Pero si lo hago únicamente para preparar un robo futuro, toda la acción se convierte en un acto malo. Las circunstancias bajo las que actúa una persona pueden disminuir la responsabilidad, pero no cambian nada del carácter bueno o malo de una acción. El Catecismo nos dice que el Concilio Vaticano II, en el documento sobre la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, nos define lo que es la conciencia. Es interesante esta definición. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es importante que hagamos entonces una distinción, porque los psicólogos también hablan de la conciencia y aquí se habla de la conciencia. Digamos que hay una diferencia entre el concepto que tiene la psicología de la conciencia y este concepto que es el concepto de conciencia moral, y que en el caso de nuestra fe cristiana vemos muy ligada a la habitación o inhabitación de Dios dentro de nosotros. Allá en lo profundo de nuestra conciencia, Dios se une a nuestro ser, a nuestro espíritu, y guía, especialmente el Espíritu Santo, nuestras acciones, ayudándonos a discernir el bien del mal. Por supuesto que un científico, un psicólogo, pues no lo va a ver de esa manera, aunque también hay algunas similitudes y alguna aproximación entre lo que los psicólogos llaman la conciencia y lo que aquí el Catecismo llama también la conciencia. Pregunta en el número 292. ¿Se puede hacer algo malo para que de ello derive algo bueno?
Respuesta del catecismo: no, nunca se puede hacer algo malo o aceptar el mal para que de ello resulte algo bueno. A veces no nos queda más remedio que aceptar el mal menor para evitar un mal mayor. En estos días de elecciones políticas, pues es una regla que a veces hay que aplicar, porque si no vemos en ninguno de los candidatos representados lo que para nosotros es el concepto del bien común al que aspira y aspiramos como colombianos, iluminados por la fe, pues una de las fórmulas para no tener que votar en blanco es buscar el mal menor, es decir, aquel candidato que, aunque no sea del todo bueno, nos represente un mal menor en relación con las propuestas de otros candidatos. Explica el catecismo: el fin no justifica los medios. Es erróneo utilizar embriones para la investigación con células madre, incluso si con ellos se pudieran alcanzar logros radicales en medicina. Es erróneo pretender ayudar a la víctima de una violación con el aborto del niño. Son otros dos ejemplos que el catecismo nos aporta sobre temas muy actuales. Si un hombre quiere en verdad el bien, entonces debe querer hacer todo por el bien o querer sufrir todo por el bien. Es una frase de Søren Kierkegaard, un filósofo danés del siglo pasado. Vamos a la pregunta 293. Pero antes tenemos que hablar un poco de lo que nosotros llamamos las pasiones, o mejor, de lo que el catecismo llama las pasiones, porque recibe también diversos nombres dependiendo de la aproximación que hagamos desde la ciencia o desde otras disciplinas del estudio de la persona. Pero todos entendemos que es una pasión. Las pasiones son esas fuerzas internas que tenemos como personas humanas que muchas veces canalizan toda nuestra fuerza interior por una razón o por otra. Por ejemplo, la pasión sexual. La sexualidad, la atracción sexual es una pasión. Por ejemplo, el miedo es otra pasión. La alegría o la euforia es otra pasión. Entonces, esas fuerzas internas que de pronto acaparan toda nuestra actividad y que nos hacen actuar de una manera o de otra, es lo que llamamos las pasiones. Y ahora sí, el catecismo pregunta: ¿por qué nos ha dado Dios las pasiones? Es interesante la pregunta, porque ya de antemano nos está diciendo que las pasiones son buenas porque han sido puestas por Dios y por tanto pueden ayudarnos en la búsqueda del bien, pero las pasiones no controladas, desbocadas, pueden conducirnos hacia el mal, porque cuando no las controlamos con nuestra razón, nos llevan a hacer lo que primero se nos ocurre sin reflexionar. De modo que aquí la pregunta va dirigida a que, conociendo cuáles son las pasiones más dominantes dentro de nosotros, aprendamos y nos ejercitemos a encauzarlas hacia el bien y no hacia el mal, por la razón que ya habíamos dicho antes. Cuando hacemos el mal con pasión, pues nos vamos volviendo en esclavos. Nuestras pasiones nos pueden conducir hacia una esclavitud, hacia ser esclavos del mal. Pero también las pasiones nos pueden llevar a lo contrario, a ser encauzadas, y ya que son fuerzas tan importantes en nuestra vida, usarlas para hacer el bien. Entonces responde el catecismo: las pasiones existen para que por medio de emociones fuertes y percepciones claras de lo justo, seamos atraídos hacia el bien y rechacemos el mal. Dios ha hecho al hombre de tal modo que pueda amar y odiar, desear algo o despreciarlo, ser atraído por algunas cosas y tener miedo a otras, estar lleno de alegría o de tristeza o de ira. En el fondo de su corazón el hombre siempre ama el bien y odia el mal, o lo que considere como tal. Aquí es donde se hace necesaria la razón para tener un recto discernimiento de qué es el bien y qué es el mal, para que, como dice la Sagrada Escritura, no llamemos bien al mal y mal al bien. Y una pregunta curiosa a raíz de esto de las pasiones: ¿es pecador quien experimenta en sí mismo pasiones fuertes? Es decir, ¿es pecado experimentar las pasiones? Respuesta obvia del catecismo: no. Las pasiones pueden ser muy valiosas, solo que una mala orientación hará que las pasiones que están pensadas para la realización convencida y vigorosa del bien se conviertan en colaboradoras para el mal. Las pasiones, cuando se orientan al bien, se convierten en virtudes por medio del discernimiento de la razón. Son entonces las propulsoras de una vida de lucha en pro del amor y la justicia. Las pasiones que dominan al hombre, oscureciendo la luz de la razón, y le privan de su libertad y le empujan al mal, es decir, lo contrario de las virtudes, son los vicios.
Y ahora sí, hechas estas premisas, el Catecismo en la pregunta 295 nos dice, ¿qué es entonces la conciencia? La conciencia, dice, es la voz interior en el hombre que le exige hacer el bien y evitar el mal. Es a la vez la capacidad de poder diferenciar el bien del mal. En la conciencia, que es testigo de la verdad, Dios habla al hombre. Por eso es llamada la voz de Dios. Efectivamente, dice el Catecismo, la conciencia es comparada con una voz interior en la que Dios mismo se muestra dentro del hombre. Es Dios quien se hace perceptible en la conciencia cuando decimos, esto no puedo conciliarlo con mi conciencia. Para un cristiano quiere decir, esto no lo puedo hacer en presencia de mi Creador, no se puede hacer esto. Por fidelidad a su conciencia, muchas personas han tenido que ir a la cárcel y han tenido que ser ejecutadas. Entonces, recordemos lo que decían los apóstoles, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. En los últimos años se han visto casos, por ejemplo, de clínicas en Estados Unidos sobre todo, pero en otros lugares también, que han tenido que ser cerradas por la ley porque no se someten a practicar abortos. Los dueños y la filosofía de estas instituciones dice, en esta clínica se defiende la vida, no la muerte. Son clínicas pro vida, pero como es obligatorio practicar el aborto, entonces al no practicar el aborto, estas clínicas son multadas y muchas veces sus dueños han ido o a la ruina o a la cárcel, y han preferido irse a la ruina, un dueño de una clínica, quedarse manejando taxi y perder todo su trabajo y todo el emprendimiento de su vida, porque su conciencia le dice que el aborto es asesinato y que el asesinato va contra el 5º mandamiento, no matarás. Esto es importante entonces que nosotros afinemos nuestra conciencia para distinguir el bien del mal y la encaucemos nuestras pasiones de acuerdo con nuestra conciencia para hacer el bien y no para hacer el mal. Todo lo que sucede contra la conciencia es pecado, decía Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, se requiere una conciencia clara, una conciencia bien informada y bien formada. Pregunta 296. ¿Se puede obligar a alguien a hacer algo contra su conciencia? Muy importante, porque esto tiene que ser consagrado en la constitución de un país, el respeto a la conciencia de la persona. Cuando no hay este respeto, pues la constitución o la ley del país está puesta al servicio del mal y no al servicio del bien. Nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia mientras su acción se sitúe dentro de los límites del bien común. Quien pasa por alto la conciencia de un hombre, la ignora o la presiona, atenta contra la dignidad de la persona. Pocas cosas hacen más hombre al hombre que el don de poder distinguir por sí mismo el bien del mal y poder elegir entre ellos. Esto es válido incluso cuando la decisión vista desde la luz de la verdad es errónea. Si una conciencia se formó rectamente, la voz interior habla en coincidencia con lo que es razonable, justo y bueno ante Dios. El beato John Henry Newman, un gran hombre que militó en el anglicanismo y luego se hizo católico, un gran pensador, decía: si nos sentimos responsables, nos avergonzamos, nos asustamos ante una falta contra la voz de la conciencia. Esto implica que hay alguien ante quien somos responsables, ante quien nos avergonzamos, cuyas exigencias tenemos. Vamos entonces a la pregunta 297. ¿Es posible formar la conciencia? Padres de familia, porque eso hace parte de nuestra tarea. Formar la conciencia de nuestros hijos, ayudarles a distinguir lo que es bien o lo que es bueno y lo que es malo, ayudarles a conocer lo bueno, el bien, ayudarles a buscar el bien, ayudarles a rechazar lo que la conciencia les diga que está mal. Los niños son muy sensibles a esto, aunque lo interpretan muchas veces desde el punto de vista legalista. ¿Se puede? No se puede. Y ciertamente que habría que formar mucho más la conciencia de los niños para que no sea simplemente un decir esto sí se puede o esto no se puede porque una ley lo dice, ya que no siempre lo que la ley dice es lo que se puede y lo que la ley no dice es lo que no se puede. Porque hay leyes, por ejemplo, cuando en Colombia o en muchos países se aprueba el aborto, es una ley que dice se puede abortar, pero un cristiano dice no se puede abortar. Entonces la ley no siempre nos dice lo que es bueno. La conciencia sí.
y por eso la conciencia tiene que ser formada. Y lo más triste es una persona con una conciencia deformada o incluso con una conciencia borrada o destruida y que no sabe distinguir el bien del mal y por tanto, llevado por su concupiscencia, se inclina siempre hacia el mal más que hacia el bien. Entonces, responde el catecismo, sí se puede formar la conciencia, es más, debemos hacerlo. La conciencia que todo ser humano tiene por nacimiento puede ser conducida en mala dirección o puede ser adormecida. Por eso debe ser formada para que llegue a ser un instrumento cada vez más sensible de la actuación justa. La primera escuela de la conciencia es la autocrítica. De hecho, la conciencia ha sido confundida con esa capacidad de volver atrás hacia lo que hemos hecho y juzgarlo según nuestra conciencia. Entonces, esa es la autocrítica. Pero no basta con esto, porque en este caso la conciencia serviría solo para acusar si hemos hecho el mal, pero el mal ya está hecho. Y el ideal no es que hagamos el mal y después nos acusemos de haber hecho el mal, sino que evitemos el mal. Y por eso la conciencia tiene que ayudarnos a evitar el mal. Es decir, la conciencia tiene que iluminar nuestras decisiones antes de actuar. Y ahí es cuando tenemos que recurrir más a nuestra conciencia, no después de las cosas ya hechas, lo cual no significa que no lo hagamos. Tenemos que hacerlo, ciertamente, porque hay que revisar lo que hicimos y darnos cuenta de si está bien hecho o no está bien hecho. Pero lo más importante es prever que en lo que vamos a hacer no haya ningún mal. Y este es trabajo de la conciencia. Pues bien, hacia eso es que tenemos que formar la conciencia, hacia esa previsión, hacia esa iluminación de la decisión, porque siempre nuestras actuaciones obedecen a una decisión consciente. Por eso antes de actuar tenemos que sentarnos a pensar en los pros y los contras de nuestra decisión. Y ahí es cuando nuestra conciencia nos puede ayudar, porque después del mal ya hecho, aunque nuestra conciencia nos sirva para arrepentirnos, de todas maneras no es del todo lo mejor porque ya el mal está hecho. Se hubiera podido evitar con una recta conciencia. Bien, entonces esto nos dice el catecismo. La primera escuela de la conciencia es la autocrítica a la luz de la verdad sinceramente buscada. Pues los hombres tenemos la inclinación a juzgar a favor nuestro. La segunda escuela de la conciencia es la orientación al buen obrar de los otros. La formación correcta de la conciencia conduce al hombre a la libertad de hacer el bien conocido rectamente. La Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo y de la Escritura, ha acumulado en su larga historia mucho conocimiento acerca del buen obrar. Pertenece a su misión enseñar a las personas y darles también directrices. Entonces es trabajo de la familia, pero es también trabajo de la Iglesia, ayudar a las personas a formar su conciencia. Entre mejor esté formada la conciencia, más estaremos capacitados para hacer el bien y para evitar el mal. Bien, miren qué importante es esto de la conciencia a la que hemos dedicado esta parte de aprendizaje, todo lo que el catecismo nos dice sobre la conciencia. Y qué bueno es que nosotros nos formemos en una recta conciencia y ayudemos a las personas a formar una recta conciencia. Aquí está una de las claves de ese cambio que podría dar nuestro mundo, un mundo en el que parece que el mal campea más que el bien es más bien escaso y se ha relajado nuestra conciencia moral a nivel general, porque es más fácil que hagamos el mal y que incluso lleguemos a considerar el mal como si fuera un bien. Entonces, hay que reaccionar ante esto, porque no podemos dejar que el mal se generalice y se apague la voz de la conciencia simplemente por una inercia o por una pereza a formar nuestra conciencia. Y una persona que no tiene su conciencia formada, ¿cómo podrá a sus hijos ayudarles a formar su conciencia? Vamos a pedirle entonces, hermanos, a Dios nuestro Señor que nos ayude a escuchar esta voz interior, a ejercitarnos en ello, a no ser personas que reaccionan primariamente, sino que nos acostumbremos ante decisiones, no solamente decisiones importantes, sino ante decisiones diarias y cotidianas, poder sentarnos, orar y pedirle a Dios: Señor, ilumíname, ayúdame a discernir, ayúdame a tomar la decisión correcta. Ven, Espíritu Santo, ayúdame. Medio minuto se gasta uno en esa oración y ese medio minuto es más que suficiente para tomar una decisión acertada de acuerdo con la voluntad de Dios.
Oremos a Dios nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, luz verdadera, que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu fuerza, para que preparemos delante de ti caminos de justicia y de paz. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, les conceda un día lleno de rectitud, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.